Genial, listo, me está grabando, así que buenas tardes. Hoy vamos a dar una clase de Introducción a la Integración Económica de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Misiones. Y en el día de hoy vamos a desarrollar el tema de modelos de mercado. Como un poco de repaso, lo que estuvimos haciendo hasta ahora fue dar una introducción general de lo que era y estudiaba la economía y algunas de las ramas de la economía. Luego pasamos a analizar en detalle algunas cuestiones vinculadas al problema económico y en especial analizamos la representación de funcionamiento de un mercado, en particular, digamos, una interacción entre consumidores y vendedores a partir del uso del diagrama de oferta y demanda, y observamos la determinación del precio a partir de la interacción entre oferta y demanda. Hablábamos de cuestiones de equilibrio, de precios de equilibrio, precios de mercado, qué pasaba si el precio se ubicaba por encima del de equilibrio, qué pasaba si se ubicaba por debajo, qué procesos se desataban en el mercado, los procesos de ajuste. Y lo que vamos a tratar de ver hoy es, a ver, Jessica Cubilla me dice que no escucha. La pregunta es un problema de Jessica o, o hay alguien más que no me esté escuchando. Ni siquiera sé dónde estás, Jessica, cómo entraste. Yo lo escucho, sí, bueno, la verdad es que recibo de que se está escuchando en diferentes usuarios. Puede ser cuestiones puntuales. Yo estoy revisando mi conexión, veo mi propia conexión y veo que es buena, tanto en la transferencia de subida como de bajada. Hay algunas acá, Jessica me dice que tenés una buena conexión. Puede ser que sea una cuestión circunstancial y les comento que, bueno, yo en este momento estoy dando la clase desde Ituzaingó Corrientes, donde tengo una relativamente buena señal y buen servicio. Sin embargo, este fin de semana, cuando estuve en Posadas, con la conexión a partir de Gigared, tuve muchos problemas para cuestiones básicas como incluso el WhatsApp o los videos de YouTube que no los podía reproducir. Así que posiblemente quienes tengan alguna conexión basada en las redes de Gigared posiblemente estén teniendo algún tipo de problema. Pero bueno, vamos a seguir con la clase. La idea de, de la clase de hoy es analizar los modelos de mercado y justamente yo planteaba en la primera clase, en la clase de introducción, que el camino que vamos a recorrer en el curso es el de identificar diferentes maneras en las cuales la sociedad puede resolver el problema económico. Del problema económico ya hemos hablado en alguna clase anterior, y justamente en esta clase vemos cómo digamos, en una economía pueden surgir diferentes alternativas desde la producción, desde el ámbito de la producción, para la resolución del problema económico. Vamos a ver que hay una organización de mercado que se denomina competencia perfecta, y vamos a ver que hay otras organizaciones de mercado donde
aparece una particular que se llama monopolio, y existen otras que son los oligopolios. Vamos a ver en particular cada una de ellas y la vamos a definir oportunamente. Y justamente lo que vamos a ver es que pueden surgir diferentes alternativas para eso que llamamos la solución del problema económico desde el punto de vista de la oferta. En definitiva, el problema económico tiene que ver con la decisión social, ¿no? La decisión que resulta en el sistema económico de la forma, la manera en la que se va a satisfacer las necesidades, el qué se va a producir, el cómo se va a producir y el para quién se va a producir. O sea, cómo va a ser distribuido o cómo ese producto, esa producción va a llegar a una parte o a todas las personas de la sociedad. Justamente digamos, desde esa manera, lo que vamos viendo son esas diferentes maneras en las que en un sistema económico se puede resolver el problema económico, y la idea es llegar a cubrir diferentes alternativas o diferentes análisis de solución para llegar en última instancia a entender desde el funcionamiento de la economía en qué medida esto que llamamos la integración económica aporta o contribuye a la solución de este problema económico. Entonces, lo primero, lo primero que tenemos que analizar es justamente qué entendemos por mercado o cómo analizar esta situación de mercado, eso que habíamos descrito con las curvas de oferta y demanda en la clase anterior. Y justamente de lo que nos damos cuenta es que hay un concepto que se denomina estructura de mercado, que de lo que nos habla es justamente de las empresas que participan en un mercado y de qué manera participan en ese mercado. Concretamente, la estructura de mercado está dada por el número de empresas que hay en una industria. Entonces, recordamos que en una industria se agrupan cierta cantidad de empresas que producen productos, bienes o servicios que son de índole similar, que son parecidos en cuanto a la clasificación de actividad económica. Justamente en la estructura de mercado, lo que se identifica o lo que tratamos de identificar es el tamaño de la empresa. Aquí el tamaño es una cuestión relativa, o sea, ¿qué significa en grandes empresas? ¿Qué significa medianas empresas? ¿Y qué significa pequeñas empresas? Bueno, hay dos maneras alternativas muy sencillas de catalogar o de clasificar a las empresas. Una es por el volumen de facturación. En otras palabras, resulta de determinar cuál es la facturación en pesos, por ejemplo, de una empresa argentina, y en función de los límites que se fijan de alguna manera en forma arbitraria, podemos decir que quienes facturan hasta tantos pesos por mes o hasta tantos pesos por año pertenecen al ámbito de las pequeñas empresas, quienes facturan entre tanto y tanto a las medianas, y quienes facturan más de tanto, por ejemplo, quienes facturan más de, pongamos, 500 millones de pesos por año, podrían ser grandes empresas. Ahora, si es 500 millones de pesos, 1.000 millones de pesos o 100.000 millones de pesos, dependerá un poco
de alguna decisión que sea parte de un contexto o de política económica o de investigación, en el cual me permita a mí realizar esta clasificación. La otra forma en la cual podemos comparar a las empresas en su tamaño es a partir de la cantidad de trabajadores. Y aquí tenemos justamente una clasificación también que va de pequeñas, medianas y grandes empresas. Por lo general, las pequeñas empresas, el límite está entre 10 y 20. Hay algunos límites legales en particular para la adopción de determinados beneficios en las cuales se define a las pequeñas empresas como empresas en las que trabajan hasta tal número de trabajadores. Las definiciones pueden cambiar con el tiempo. Una empresa mediana puede estar oscilando entre unos 10 y 20 trabajadores hasta unos. En algunos casos se habla de 200 trabajadores, en algunos casos se habla de hasta 500 trabajadores, y quienes tienen más de 500 trabajadores o más de 200 trabajadores podrían ser grandes empresas. Ahora, los límites cuantitativos, los límites, el número de trabajadores o el número de volumen de facturación es un parámetro que se fija según cierto criterio o según cierto estándar. Puede cambiar con el tiempo, como les digo, pero nos ayuda de alguna manera a separar, a ordenar el mercado y a entender que empresas de un tamaño más o menos similar pueden llegar a tener conductas similares. ¿En qué sentido? Bueno, justamente en el sentido del comportamiento de las empresas frente al mercado. Entonces, ese comportamiento lo que me va a decir a mí es justamente si ese mercado o esa estructura de mercado está más cerca de un mercado que llamaremos competitivo o más cerca de un mercado que llamaremos monopólico. ¿Ok? Justamente la clasificación de la estructura de mercado me va a permitir tener una primera impresión acerca de cómo va a estar funcionando ese mercado. Si va a funcionar como un mercado competitivo o como un mercado monopólico. Y lo que vemos es que tanto mercado competitivo como mercado monopólico en realidad aparecen como dos extremos en la estructura de mercado que en la práctica o en lo que llamaríamos la realidad real, ¿no? Esa realidad dada por empresas que existen y que participan de transacciones todos los días, tal vez sea muy difícil de encontrar en su forma pura, ¿no? Es muy difícil tal vez encontrar un mercado que sea 100% competitivo y que cumpla con todos y cada uno de los aspectos que vamos a mencionar en un ratito. En cambio, mercado monopólico, tal vez en ese caso podemos llegar a encontrar algunos casos de la vida real, y ya vamos a ver qué tipo de casos encontramos y por qué. Ahora, hablamos de estructura de mercado, hablamos del tamaño de las empresas, del tamaño relativo de las empresas, y hablamos de estos dos extremos. Un extremo que es el mercado competitivo y un extremo que es el mercado monopólico. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de mercado competitivo? Bueno, nos referimos a un mercado que está integrado en su totalidad por un gran número de empresas que aceptan precio que resulta del libre juego de la oferta y la demanda. Aquí, justamente, lo que destaca es gran número de empresas y justamente el gran número lo que hace es que eventualmente las empresas, por ser un número, digamos,
como digamos, un calificativo de gran, o sea, tiene un número grande. ¿Qué significa un número grande? Nuevamente, es un número relativo, es un número tal de empresas que las decisiones de cada una de ellas de manera individual no afectan el libre juego de la oferta y la demanda. O sea, es un mercado tal que ninguna empresa está en condiciones de alterar por sí misma el precio que se fija por la oferta y la demanda. O otra forma de verlo es que el número, o sea, si quieren, el volumen de facturación de las empresas es relativamente pequeño respecto del volumen de facturación total de la industria o del mercado. En ese sentido, el hecho de que una sola empresa se incorpore al mercado o salga del mercado, o sea, se retire y deje de vender en ese mercado, no estaría afectando por sí misma el resultado, este libre resultado del juego de la oferta y la demanda. Ahora, observen que estamos hablando de un mercado competitivo, es una situación en la que las empresas, podemos decir, por ser un gran número, son pequeñas respecto del mercado, del volumen total de facturación del mercado, no pueden influir en el libre juego de la oferta y la demanda. Y como contracara del mercado competitivo aparece esto que llamamos el mercado monopólico. Y el mercado monopólico es un mercado en el que hay una única empresa que produce toda la oferta de un determinado bien. Y en este sentido se dice que puede fijar los precios. Dos cuestiones. La diferencia, una de las diferencias entre el mercado monopólico y el competitivo es que en el competitivo hay muchas empresas, en el monopólico hay una sola empresa. Entonces fíjense que es una sola empresa que está en condiciones de producir todo lo que demanda el mercado. Y en ese sentido, esa empresa es grande, o es suficientemente grande, como para atender las necesidades de ese mercado, o debería ser suficientemente grande como para atender las necesidades de ese mercado determinadas por la curva de demanda. En este sentido, se dice que puede fijar los precios. Y yo voy a hacer una aclaración, y es que, ¿cómo entender esto de que puede fijar los precios? Puede determinar el precio al que se va a vender, pero esto no significa que pueda fijar el precio que quiera. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver en un rato, pero no es correcto decir que en un mercado monopólico la empresa puede fijar el precio que quiere, porque en realidad, por más que esté en condiciones de determinar la oferta, de establecer digamos, la forma de la curva de oferta, nunca puede escapar a los límites que le impone la demanda. En este sentido, la demanda le impone ciertas limitaciones a la conducta monopólica, a la conducta del monopolio, y en ese sentido, si bien el monopolio puede decidir qué precios fijar, no puede fijar precios por encima de los que el mercado le habilita a fijar a partir de la forma de la curva de demanda. Tiene una limitante. ¿Ok? Sin embargo, sí tenemos que reconocer que el monopolio está en condiciones de fijar los precios. Bien, antes de seguir avanzando, realizo una pregunta de rigor. ¿Existe alguna duda hasta ahora en lo que estamos explicando de carácter introductorio? Karina, te escucho.
Bien, perfecto, listo. Si nadie tiene dudas, entonces seguimos. Ahora, cuando hablamos de la competencia, decíamos las, las empresas, observen, las empresas, vuelvo un segundito aquí, aceptan el precio. Entonces, la pregunta es, si las empresas en un mercado competitivo aceptan el precio. En realidad me puedo preguntar, bueno, pero ¿en qué compiten las empresas si es un mercado competitivo? Porque cuando lo analizamos en un ratito esto del mercado competitivo, uno podría llevarse la impresión de que en realidad no compiten las empresas en un mercado competitivo, no compiten en el sentido de lucha por el mercado, no compiten en el sentido de oposición, de intentar ganar, digamos, una participación de mercado, porque justamente el funcionamiento de un mercado competitivo hace que el comportamiento de las empresas sea irrelevante respecto del funcionamiento del mercado. Ahora, cuando lo veamos en un ratito, lo que vamos a ver es que existe competencia, existen formas de competencia en otros tipos, en otras organizaciones de mercado, en otros tipos de mercado, no en el mercado competitivo. El mercado competitivo, curiosamente, parecería que no compiten o no compiten en ese sentido de lucha, pero cuando la organización de mercado se aleja de esa situación teórica, de esa situación óptima de funcionamiento del- de la estructura del mercado, lo que vamos a ver es que sí existe un margen de competencia, un margen de oposición, de lucha, de determinación de, por ejemplo, se va a dar determinación del precio. Digamos, algunas empresas tendrán disputas o tendrán enfrentamientos respecto de los precios que compran y vamos a ver en qué condiciones. Eh, Compiten por ejemplo, tecnología, compiten a partir de la introducción de nuevos productos, compiten a partir de la calidad de los productos, compiten a partir de la publicidad. Y en realidad, cuando empezamos a analizar cada uno de estos conceptos, tecnología, nuevos productos, calidad de los productos, publicidad, en realidad justamente son las estrategias que adoptan las empresas para tratar de alejarse de esa situación hipercompetitiva de un mercado competitivo, valga la redundancia, en donde no pueden competir. Y justamente es la propia definición de mercado competitivo en la cual las empresas producen lo que se llama un producto homogéneo con una tecnología que es muy similar, si no igual, en todas las empresas, donde es muy difícil, si no imposible, distinguir la clase de productos producidos por las empresas y donde no tiene mucho sentido la realización de publicidad porque en realidad la es difundir las características de un producto que son indistinguibles entre una empresa y otra. Entonces, en esas condiciones, cuanto yo más me acerco al mercado de competencia, no existen las posibilidades de competir en términos de publicidad, calidad, nuevos productos o tecnología, porque justamente están como inhibidos o no están contemplados en la definición de mercado de competencia puro. Ahora, cuando yo me empiezo a alejar un poquito de ese funcionamiento puro, se empiezan a habilitar estas instancias de competencia contra otras empresas. Y lo que va a empezar a haber justamente es una situación de competencia estratégica o de enfrentamiento estratégico. Entendemos por un enfrentamiento, una competencia estratégica, a la situación en la cual el comportamiento de las empresas, de cada una de las empresas,
influye en las decisiones de las otras empresas y a su vez las decisiones de las empresas en general influyen en el esquema de decisiones o en los análisis que realiza cada una de las empresas para la toma de decisión, ¿no? Esta sería la manera en la cual se traduce la competencia entre las empresas. ¿Cómo se traduce? Digamos, ¿qué significa la competencia entre las empresas? Bueno, en esencia, de lo que se trata es de una interacción estratégica, una competencia estratégica, que significa tomar en cuenta de qué manera las decisiones de la empresa influyen en el mercado, de qué manera las acciones de la empresa, de la propia empresa, afectan a las otras empresas y de qué manera las acciones de todas las empresas o de cada una de las empresas en particular afecta a la propia empresa que está tratando de entender cómo funciona el mercado. Eso sería, en esencia, la forma de interpretar la manera en la que compiten las empresas. Decíamos tipos de mercado y de alguna manera habíamos hablado de los dos extremos. Y en esto de los extremos, si lo pensamos en términos de cantidad de empresas o en términos de, sí, de cantidad de empresas que compiten o que participan en el mercado, en uno de los extremos tengo el monopolio en el que tengo la punta de la pirámide donde hay una sola empresa, y luego tengo organizaciones en las que participan una mayor cantidad de empresas, seguida por el monopolio. El monopolio es una situación en la que participan más de una empresa, pueden ser 2, 3, 4 empresas que participan de un oligopolio, y luego puedo estar en condiciones de competencia monopólica. Digamos, es una instancia en la cual se habilitan esas formas de competencia que yo mencionaba en la diapositiva anterior, donde a veces se compite por el precio, a veces por la calidad, a veces por la publicidad. Existen diferentes estrategias de competencia monopólica. Y finalmente se llega a una organización en la cual existe una muy grande cantidad de productores, donde es prácticamente imposible o muy difícil distinguir el producto o el servicio ofrecido por las empresas, y entonces estamos en una condición muy similar a la competencia perfecta. Si lo vemos también de otra manera, lo que vemos es que de alguna manera, de no tener ningún efecto en el precio, situación de competencia perfecta, a medida que yo me alejo de esa situación de competencia perfecta, obtengo grados de competencia imperfecta, de situaciones de competencia menos que perfecta, en la cual justamente lo que empieza a predominar en la estructura de mercado, lo que empieza a manifestarse en la estructura de mercado, es un conjunto de situaciones en las cuales las empresas tienen forma de influir en el precio de venta. ¿Cómo? Y a partir de la distinción de los productos. Puede ser una cuestión de calidad de producto, puede ser una cuestión de posicionamiento en la mente del consumidor, posicionamiento en la forma en la que lo percibe el consumidor a los productos, puede ser a partir de los precios, y finalmente, digamos, la situación donde se tiene el mayor efecto en términos de determinación del precio de venta es una situación de monopolio en la cual tiene una capacidad total de
determinación del precio. Muy bien, esos son los tipos de mercado de manera general. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es comenzar a desarrollar las características de cada uno de ellos. Bueno, de la competencia perfecta hablamos bastante hace un ratito y muchas de estas características ya las hemos enunciado. En condiciones de competencia perfecta, las empresas son precio aceptantes. ¿Qué significa esto? Significa que, digamos, ¿dónde lo veo o cuál es la manifestación de aceptar el precio, de que son en precio aceptantes? Bueno, justamente como existe un número elevado de oferentes y de demandantes, entonces ninguna de las empresas está en condiciones de influir en el precio. De alguna manera, las empresas, al ser muchas, es muy difícil que su capacidad de producción esté en condiciones de afectar el precio. Si lo estuviera, no sería un mercado de competencia perfecta. Digo, desde el punto de vista tecnológico de la función de producción de las empresas, estas producen poco respecto de, o están en condiciones de producir relativamente poco respecto de el volumen operado, comercializado, transado en ese mercado. Pero a su vez, ¿por qué decimos que existe un gran número de demandantes? Porque, bueno, porque justamente el precio de equilibrio se halla como la intersección entre la curva de demanda y la curva de oferta. Si existiera un número muy grande de oferentes, pero un número relativamente pequeño de demandantes, entonces algunos oferentes tal vez estarían en condiciones de influir o de cooptar o de establecer acuerdos con esos demandantes, si fueran pocos, y entonces en esas condiciones de alguna manera estarían en la capacidad o podrían llegar a fijar el precio y se alejarían de este concepto de precios aceptantes. Entonces, cuando se habla justamente de que existe un elevado número de oferentes como de demandantes, en definitiva, de lo que se habla es de que las empresas y también los consumidores aceptan el precio que surge del mercado a partir de la intersección de la curva de oferta con la demanda. Por otro lado, lo hablaba hace un ratito, justamente en un mercado de competencia perfecta, todas las empresas de alguna manera venden lo mismo. ¿O qué significa lo mismo? En realidad significa que se observa la homogeneidad del producto o que no existen diferencias significativas entre los productos. En este sentido de un elevado número de oferentes con un alto grado de homogeneidad del producto, están muchos mercados de producción primaria, entiéndase como el trigo, la soja, el maíz, lo que llamaríamos los mercados de commodities. En los mercados de commodities se establecen ciertos niveles o ciertos parámetros de calidad para la producción o ciertos parámetros físicos de la producción que eh, habilitan a la participación en las transacciones comerciales en cierto mercado, ¿sí? Con tal grado, digamos, los granos, por ejemplo, si se trata de un mercado de granos, los granos tienen que tener tal porcentaje de humedad, tienen que tener tal, digamos, tal color, tal, digamos, tales parámetros físicos, de forma tal que justamente no sea posible diferenciar un producto de una empresa o de un oferente respecto del producto de otra empresa. Entonces, hay algunos mercados que son justamente, viven muy de cerca esto de la homogeneidad del producto. Ahora, a veces uno dice, bueno, pero un productor que tenga un gran, digamos, una gran superficie
puede ser pequeño. Bueno, y ahí es donde volvemos a este concepto de que pequeño o grande en realidad es un concepto relativo. Los mercados de commodities son mercados que se dicen digamos, de transacciones internacionales, o sea, son mercados que en realidad tienen una demanda mundial. Entonces, si bien la unidad de producción puede ser relativamente grande en un país, aún y por más grande que sea, la producción de un solo productor, la producción de un solo oferente, este estaría realmente, o no se encontraría en condiciones de afectar el precio internacional del bien que se transa. Concretamente, digamos, eh, no importa qué tan grande sea uno de los más famosos de la Argentina, Globo Copatel no está en condiciones de afectar por sí solo el precio de la soja o de influir significativamente en el precio de la soja a nivel internacional, ya que en realidad no es que solamente compite con los productores de la Argentina, sino que compite contra los productores de todo el mundo, y en ese sentido, porque aun cuando la empresa de los Globo, de Globo Copatel, es una empresa relativamente grande en el ámbito de la Argentina, en la economía argentina, sin embargo, el mercado, los mercados en los que ofrece sus productos son suficientemente grandes y en realidad la fijación de precios se produce a nivel internacional. Otra característica del el mercado competitivo de competencia perfecta es que existe información perfecta. Y en este sentido, la información perfecta es un concepto, digamos, muy abstracto, en el cual decimos que conocen plenamente el funcionamiento del mercado. ¿Qué significa esto? Significa que están en condiciones de saber todas las características técnicas del producto y en qué medida cada uno de los oferentes de ese mercado satisface, cumple, se aproxima a esas características físicas de los productos o características de calidad del producto, y también están en condiciones de saber cuál es el precio que cobran cada uno de los productores del mercado. Entonces, cuando hablamos de información perfecta, estamos hablando de un conjunto de información bastante grande en términos de que los agentes, tanto los consumidores como los productores, conocen esencialmente todo. Ahora, curiosamente, cuando de lo que conocen básicamente el precio, o sea, conocen el tipo de producto, porque en realidad rige la homogeneidad del producto, conocen las características del producto, pero además conocen el precio al que vende conocen, se acordó. Ah, está. A ver, déjeme un segundito. Ahí está. Ah, había dejado mucho tiempo sin tocar la pantalla y es como que se apaga la pantalla. Bueno, conocen varias características del mercado, conocen, ¿se corta el audio? Sí, pero a ver, yo aparezco como con buen audio acá, yo no sé un tema de alguno de ustedes. Bueno, ahí volvió. Bueno, hago una pausa en general cuando me avisan esto, hago una pausa y espero más o menos a que vuelva el audio. Bueno, entonces la información perfecta tiene que ver justamente con esto, con el funcionamiento del mercado y en particular con el conocimiento del precio de venta
de cada uno de los agentes y los precios de compra de cada uno de los consumidores. O sea, realmente se conoce mucho. Y nuevamente aquí es donde el concepto de información perfecta es una imposición bastante fuerte en el funcionamiento del mercado. Finalmente, la cuarta característica, una más importante de la competencia perfecta, es la libre entrada y salida de las empresas. ¿Qué significa esto de la libertad de entrada y salida de las empresas del mercado? Bueno, por un lado, si en un mercado no existen expectativas de beneficio, entonces las empresas pueden ingresar relativamente a bajo costo. A bajo costo no significa que sea gratis, porque de alguna manera ingresar en cualquier negocio implica la realización de una inversión. Ahora, a lo que nos estamos refiriendo es que, tomada la decisión de invertir en la, digamos, realización de una planta productora en determinado. Sí, ahora voy a dar un ejemplo, Karina, sobre qué querés los ejemplos. Sigo con libertad de entrada y salida de las empresas. Cuando hablamos de libertad de entrada y salida de las empresas, justamente lo que hablamos es que pueden decidir invertir y no existen mayores restricciones para construir la empresa. A ver, por ejemplo, precio aceptante. Eh, los mercados, digamos, los mercados de commodities, esto que llamamos, por ejemplo, el petróleo, el gas, los metales preciosos, por ejemplo, el oro, los diamantes, el, eh, bueno, los diamantes no tanto, pero sí el petróleo, sí la soja, el trigo, el maíz, son todos mercados que llamaríamos de commodities, de bienes que reúnen ciertas características y en ese sentido son homogéneos, se transan a nivel internacional y en este caso los oferentes y los demandantes son precio aceptantes, no pueden fijar el precio. Al mismo tiempo, la forma de funcionamiento de estos mercados hacen que los agentes económicos conozcan el funcionamiento del mercado. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, saben que si van a vender el petróleo por ejemplo, colocado en Estados Unidos o colocado en Europa, lo pueden vender en tantos dólares o en tantos euros por barril, digamos, para determinada calidad de petróleo, o en tantos dólares la tonelada de trigo. Al saber esto, saben cuál es el precio de venta. Es el mejor vestuario del video. Hola, ¿quién habilitó su micrófono? Morel Micaela. Ay, está mi micrófono prendido. ¡Ay, sí! Ahí estamos. Los ravioles deben estar ricos porque si se están acordando o los ravioles que van a comer ahora, no sé. Increíble eso. En fin. Bueno, si hablamos de un ejemplo de precios aceptantes, esto que llamábamos los mercados de commodities, tenemos varios. Sí, no hay problema, Micael. Tenemos varios ejemplos de empresas precio aceptantes. Ahora, productos homogéneos, bueno, cuando se habla del petróleo o se habla de el gas natural o se habla de la soja o se habla del trigo o se habla del maíz, cada uno de ellos tiene sus características, o sea, para poder participar de el mercado del petróleo, uno tiene la clasificación de crudo pesado, crudo liviano, o sea, producción que está, digamos, que tiene parámetros físicos o parámetros químicos que
lo caracterizan el producto, y para cada uno de esos tipos de petróleo, por ejemplo, existe un precio diferente, pero es un precio único, no depende del oferente. En ese sentido hay homogeneidad de producto. Información perfecta, como yo les decía hace un ratito, si uno va a comercializar petróleo a ver, déjenme ver. Por ejemplo, existe algo que se llama el petróleo Brent, ¿sí? Es un estándar, o la cotización del WTI también es otro tipo de cotización, son parámetros que fijan las condiciones de oferta del mercado de petróleo, o, por ejemplo, el mercado, sí, déjenme ver, mercado de trigo, déjenme ver, está, sí, el tipo de trigo, digamos, déjenme ver si está, no tengo acá, tengo que ver. Bueno, no tengo la característica de cómo se define el mercado de trigo, pero digamos, existen parámetros respecto de, digamos, las condiciones en las cuales se tienen que realizar las transacciones comerciales del mercado de trigo, para la comercialización internacional. ¿Sí? Estaba leyendo justamente las preferencias planteadas para el productor, excepto la estricta necesidad de rotación para mantener la calidad de los suelos. Bueno, digamos, sí, digamos, eso es. Eh, cada mercado de commodity, cada mercado digamos, de bien que se transa, establece esto que llamamos las características del producto, y cuando define las características del producto, entonces los agentes económicos, oferentes y demandantes, conocen cuál es, digamos, cuál es el producto, cuál es el precio al que se transa, cuál es la calidad del producto, y si tienen que incurrir en costos, también conocen digamos, los costos de transacción, si los existiera, los conocen todos, de cómo, digamos, Coca y Manaus entran en la competencia perfecta. No, ya vamos a hablar del tema de las gaseosas, ¿ok? Ya vamos a hablar, Camila, en un ratito del tema de las gaseosas, que justamente no pertenecen al ámbito de la competencia perfecta, y vamos a ver por qué. Los autos tampoco, y ya vamos a ver por qué. La pasta de dientes tampoco, los chicles tampoco. La mayor parte de los productos por ahí con los que estamos familiarizados, en realidad no pertenecen al ámbito de la competencia perfecta por sí mismos, sino que en realidad pertenecen a otro tipo de organización, que son más similares o al mercado oligopólico o a la competencia monopólica. Exactamente, Magali, a la competencia monopólica. Ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Bueno, no, por eso, no, Coca no es un monopolio, la Coca-Cola no tiene un monopolio, tiene un mercado particular, un mercado especial, ¿ok? Bueno, la cuestión es que, digamos, estas condiciones son muy restrictivas, y realmente si uno las lleva hasta el límite, es muy difícil encontrar un mercado que las satisfaga a todas plenamente. Ahora, ¿cómo funciona esto de la competencia perfecta? ¿Cómo lo visualizamos? Bueno, lo que, lo que tenemos que hacer es diferenciar, por un lado,
la forma en la que funciona el mercado y lo que ve la empresa cuando enfrenta al mercado, ¿no es cierto? Nosotros, en el gráfico que estamos viendo en la izquierda, lo que vemos es el funcionamiento del mercado donde tratamos de resumir o estamos resumiendo bajo la curva roja, que es la curva de demanda, el comportamiento de todos los consumidores de manera simultánea, y bajo la curva de oferta, que es la curva celeste, el azul, el comportamiento de todas las empresas que participan en ese mercado. Entonces lo que vemos es que entre la intersección, en la intersección entre la oferta y la demanda, se determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio del mercado. Por eso se llama Q sub E supra M, o sea, digamos, M es la cantidad de equilibrio del mercado y el precio de equilibrio que también resulta del mercado. Ahora, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que ve la empresa? La empresa, porque su tamaño es relativo, es chiquitita la empresa respecto del tamaño del mercado, entonces lo que observa no es la curva de demanda del mercado, sino que lo que observa es que tiene una especie de curva de demanda que se fija de manera horizontal, digamos, a la altura del precio de equilibrio y que en términos estrictamente técnicos se denomina una curva que para la empresa es infinitamente elástica. Si se acuerdan de la clase pasada que hablamos de las características de la demanda y hablamos de la elasticidad de la demanda, decíamos que era uno de los casos extremos, la demanda infinitamente elástica, es una demanda que es totalmente horizontal, ¿no? Es una demanda, digamos, que está estableciendo que al precio de equilibrio, lo que observa la empresa es que todo lo que ella venda se lo compran a ese precio. Todo. Entonces, ¿qué es lo que, haría la empresa? Bueno, la empresa, una empresa que se enfrenta a una situación de competencia perfecta, mira cuál es el precio de equilibrio, observa, determina a partir de un estudio de mercado y establece su producción máxima en función de su propia curva de costos, que en definitiva va a condicionar, va a determinar su curva de oferta, y así se determina una cantidad de equilibrio de la empresa y eso le permite a la empresa obtener cierto nivel de beneficios. Queda claro que las empresas en este contexto no se van a ubicar a la derecha del punto QEE, o sea, cantidad de equilibrio de la empresa. ¿Y por qué queda claro? ¿Cómo sé que las empresas no van a producir más allá de su cantidad de equilibrio? Bueno, si comparamos el precio que les paga la demanda y el costo que está determinado por el tramo de la oferta, el costo de lo que le sale cada unidad marginal, lo que vemos es que al situarse a la derecha cantidad de equilibrio, la empresa estaría incurriendo en pérdidas o estaría disminuyendo su beneficio porque
estaría aceptando vender a un precio que es inferior a sus costos de producción, a su costo marginal de producción. Digamos, entonces es imposible, o digamos, sería irracional económicamente que una empresa se situara a la derecha del QEE, de la cantidad de equilibrio. Ahora, a la izquierda tampoco le conviene situarse. ¿Por qué? Porque en realidad perdería ciertos, digamos, perdería de ganar una porción. La empresa, tanto más perdería. En este sentido, lo que resulta óptimo es tratar de situarse. Si se sitúa a la derecha, Karen, lo que sucede es que el costo marginal de producción, el costo que le sale producir cada unidad adicional, es mayor que el precio que recibiría por venderlo. Por ejemplo, una panadería que puede producir 100 kilos de pan, que esa es su cantidad de equilibrio, digamos. Cada kilo de pan, el último kilo de pan, el kilo 100, digamos, le sale exactamente, no sé, 50 pesos, que es lo mismo a lo que lo puede vender, 50 pesos. Ahora, si quisiera producir 101 kilos, ese kilo adicional, ¿no? El 101, el 1 más, o el más 1, ese kilo adicional le saldría, por ejemplo, 60 pesos. Digamos, no ahondemos en la estructura de costos, pero lo cierto es que le saldría más caro a la empresa producir un kilo más de pan de lo que obtendría por ese kilo al venderlo. Le costaría 60 y a la empresa digamos, podría recuperar solo 50 pesos al venderlo en el mercado. Entonces, claramente no le conviene producir un kilo más de pan, le conviene producir exactamente la cantidad que tiene que producir. Ahora, ¿por qué no produciría menos? Bueno, no produciría menos porque en realidad, digamos, cuanto más a la izquierda está, menor es el costo marginal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a la izquierda de Q sub B, el costo marginal de producción sería, por ejemplo, 40 pesos. Ahí donde está marcado, a ver si lo puedo mostrar. ¿Ven la flechita? Aquí. Por ejemplo, si se situara acá donde yo puse la flechita, estaría, por ejemplo, con un costo de 40 pesos el kilo de pan, pero ella lo vendería a 50. Entonces obtiene un beneficio. Ahora, lo cierto es que a ver, déjenme ver un poquito, ahí, cuando yo me voy acercando hasta este punto, hasta acá, van desapareciendo esos beneficios al punto que el beneficio, digamos, en este punto donde la oferta de la empresa se cruza con la demanda que enfrenta la empresa, esa demanda que es de precio aceptante, en ese punto el costo marginal de producción es exactamente igual al ingreso marginal por la venta de la última unidad producida. Y en ese punto se clava la empresa de competencia perfecta y produce exactamente esa cantidad. Ahora, cuando lo vamos a comparar, lo que tenemos que prestar atención es que este es un gráfico abstracto y que esta cantidad Q sub E, cantidad de equilibrio de la empresa, es muy pequeña respecto de esta Q sub M. Esos dos ejes de abscisa están en unidades diferentes. ¿Qué significa? Acá por ahí tengo 100, pero acá tengo 100.000, ¿sí? O sea, la cantidad de mercado son 100.000 kilos de pan y la cantidad de producción de una empresa son 100, 200 kilos de pan, no es más que eso, ¿ok? Entonces son gráficos que no los puedo superponer uno arriba de otro porque las escalas son diferentes. Por lo menos las escalas en las cantidades, ¿ok? Bueno, lo cierto es que este gráfico me está mostrando que de alguna manera la empresa de competencia perfecta no tiene muchas
alternativas de producir más allá de la cantidad óptima, que es la cantidad de equilibrio. Y esa es su única decisión, si participa o no participa del mercado, produciendo la cantidad de equilibrio para venderla al precio de mercado. Y esa es la única decisión que puede tomar la empresa y no puede tomar otro tipo de decisiones que condicione o que afecte el precio del mercado, que está determinado por la oferta y la demanda conjunta de todos los oferentes, de todos los productores y de todos los consumidores para la demanda. Entonces, ese es el funcionamiento, un poco el funcionamiento de la competencia perfecta en términos de la forma en la que se toman las decisiones. Como les decía hace un rato, ese proceso decisorio de la empresa es un proceso decisorio que se basa en lo que se llama el criterio marginalista. ¿Y dónde se va a situar la empresa? Se va a situar en aquel punto en el que los beneficios sean mayores. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que, o sea, cómo determino el beneficio? Y la forma de determinar el beneficio es muy fácil, es el ingreso total menos el costo total. Eso me da el beneficio. Ahora, ¿qué punto o cuál es la producción que elegiría la empresa? Y bueno, aquella que hace que el beneficio sea máximo. ¿Dónde se produce esa situación? Bueno, se produce en el punto en el cual el ingreso marginal por ventas es igual al costo marginal que está identificado acá en el gráfico, acá, en este punto. En ese punto se cumple esto que estoy hablando aquí de costo marginal, ¿sí? El costo de producir una unidad más tiene que ser igual al ingreso que le significaría a una empresa de vender, por vender, una unidad más. Entonces, en esa situación existe esto de los beneficios positivos, ¿no? Existe una situación donde los ingresos son mayores que los costos. Ahora, cuando en un mercado de competencia se observa esta existencia de beneficios, que es una situación que puede ocurrir en el corto plazo, lo que va a suceder es que nuevas empresas van a querer entrar. Y si bien una sola empresa no afecta o no tendría condiciones para afectar el funcionamiento del mercado, cuando hay varias empresas, la cosa cambia. Y cuando se empiezan a incorporar nuevas empresas en un mercado de competencia perfecta, lo que va a ocurrir es que se va a desplazar la curva de oferta hacia la derecha. ¿Y qué va a pasar cuando se desplace la curva de oferta hacia la derecha? Y volvemos un ratito al gráfico aquí. Si se desplaza la curva de oferta hacia la derecha, esta curva que estoy mostrando aquí, se desplaza a la derecha y va a pasar, por ejemplo, por aquí. Y si pasa por aquí, eventualmente cortaría, por ejemplo, ahí donde dejé la flechita. Y lo que vemos es que el nuevo precio de equilibrio sería inferior. O sea, bajaría el precio de equilibrio. Al bajar el precio de equilibrio, los precios, digamos, como bajan los precios, esto empieza a erosionar o a disminuir los beneficios. ¿Y cuánto van a disminuir los beneficios? Van a disminuir los beneficios hasta que se hagan cero. Ahora, que se hagan cero los beneficios en términos económicos no significa
que las empresas no están, a ver, en términos vulgares, no están ganando plata, ¿no? En realidad, el concepto de beneficio económico, así definido, es lo que se llama un cuasi beneficio o un beneficio extra que se produce en situaciones particulares, pero cuando desaparece el beneficio económico, lo que decimos es que cada uno de los factores de producción se encuentra adecuadamente remunerado o se encuentra adecuado en su punto de equilibrio. ¿Y eso qué significa? Significa que el empresario está en condiciones de pagar el salario al salario de mercado a los trabajadores, que las inversiones realizadas están recibiendo el beneficio que se esperaba. Si es una empresa, por ejemplo, agropecuaria, la tierra, que es un factor de producción, también es adecuadamente remunerada y el empresario o el que realiza la administración de la unidad productiva de la empresa también está siendo adecuadamente remunerado. Entonces, todos tienen la remuneración correcta, la remuneración adecuada digamos, de su aporte al proceso productivo. El capital está adecuadamente remunerado, el trabajo está adecuadamente remunerado, la tierra también lo está, y en este caso desaparecen los beneficios económicos, digamos, desaparece ese rectangulito. ¿Y de qué manera desaparece? Y bueno, básicamente lo que va a ocurrir es que el ingreso total se va a superponer con el ingreso marginal de forma tal que desaparezca ese cuadradito. ¿Y por qué coinciden? ¿Por qué van a coincidir el ingreso total con el ingreso marginal? Y bueno, va a coincidir básicamente porque lo que se va a observar en el mercado es una caída del beneficio que obtienen las empresas porque caen los precios en el mercado. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Si no hay dudas, entonces sigo. Cualquier cosa me mandan un mensajito un poquito más adelante. Como les decía, lo que acababa de explicar hace un ratito, los beneficios que están identificados por el rectángulo son los llamados beneficios económicos, cuasi beneficios o beneficios extra. Son situaciones que se convierten en especie de señales para que ingresen nuevas empresas y en la medida, y son situaciones que pueden darse únicamente en el corto plazo. En el corto plazo no significa un tiempo de duración precisa, no significan 2 meses o un año, sino que en realidad es una situación que dura hasta que alguno de los factores, que se llama en particular, hasta que el factor fijo, que para nosotros de alguna manera por lo general resulta ser el capital, hasta que el factor fijo puede ser modificado. Entonces, ¿cómo se modifica este factor fijo? Este factor fijo se modifica a partir de la realización de inversiones, y estas inversiones en un mercado se traducen en una ampliación de la capacidad de producción, que en un mercado de competencia en realidad significa que hay nuevas empresas que están ingresando en el mercado. Esto hace que, como les hablaba hace un ratito, la curva de ingreso total sea, digamos,
tenga la misma pendiente o tenga una forma muy parecida o igual a la curva de ingreso marginal, ¿no? El ingreso total es igual a la curva de ingreso marginal, y ese punto de tangencia con el costo total es el que determina la cantidad de equilibrio que va a producir la empresa, y es una situación en la que desaparece este rectángulo, y al desaparecer desaparece acá, desaparece este rectángulo, y al desaparecer este rectángulo en la situación normal, están desapareciendo los beneficios extraordinarios, y al desaparecer los beneficios extraordinarios estoy en una situación de beneficio normal. ¿Y qué significa el beneficio normal? Significa, como lo dije hace un ratito, que los factores de producción se encuentran adecuadamente remunerados. Ahora, mientras que en una situación de competencia perfecta, la demanda que enfrenta una empresa es absolutamente elástica, es totalmente horizontal. Cuando vamos a una situación de competencia imperfecta, lo que vemos es que esa empresa comienza a enfrentar una curva de demanda con pendiente negativa. El caso más emblemático de esto es el caso de una empresa monopólica, que es digamos, el mercado menos perfecto de todos, podríamos decir, en el sentido de competencia perfecta, es el menos perfecto. Hay un solo mercado hay una sola empresa que enfrenta la curva de demanda de todo el mercado, que está en condiciones de producir únicamente ella para ese mercado. Y en este sentido, la empresa, que es una empresa monopólica, por enfrentar esa curva de demanda, recibe el condicionamiento. ¿Qué condicionamiento? Recibe el condicionamiento de que no puede fijar precios mayores a los que aceptaría pagar la demanda, pero al fijar el precio, lo que ya no puede fijar es la cantidad que va a vender. ¿Por qué no puede fijar eso? Porque según la información contenida en la curva de demanda, lo que van a demandar los consumidores en ese mercado, en definitiva, es la cantidad que resulte de la curva de demanda. O sea, si fijan el precio sub 1, en ese mercado se consumirán hasta Q1 unidades de ese producto, y si se fija un precio sub 2, que es inferior, en ese mercado se comercializarán, se venderán Q sub 2 unidades, y lo que vemos es que Q sub 2 es mayor que Q sub 1 porque P sub 2 es inferior a P sub 1. Cuanto menos es el precio, mayor es la cantidad demandada, y eso en definitiva no es otra cosa que una característica que surge a partir de la pendiente negativa de la curva de demanda. Entonces, si bien tiene la capacidad de influir en el precio, esto no significa que pueda, un monopolio, por ejemplo, fijar simultáneamente precio y cantidad. O sea, ni siquiera en una situación de monopolio, la empresa estaría en condiciones de fijar Q sub 2 y exigir que pagaran P sub 1, porque la única manera en la cual podrían llegar a vender Q sub 2 unidades es cobrando el precio P sub 2. En ese sentido, lo que vemos es que esa capacidad de influir en el precio no es otra cosa que, en realidad, la posibilidad de elegir o bien el precio que van a cobrar
y para eso aceptan vender la cantidad de unidades que se demanden en el mercado, o fijan la cantidad y entonces aceptan fijar el precio que les condiciona la demanda de mercado. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿A qué te referís, Karina, con, por ejemplo? Karina, en el chat preguntás, por ejemplo, ¿qué sería el ejemplo? ¿Ejemplo de qué? Una empresa de monopolio. Ah, bueno, esa es muy buena pregunta. Perfecto. EMSA, SAMSA son lo que se llama monopolios. Después vamos a hablar más concretamente del monopolio y de cómo surge un monopolio, ¿ok? En qué condiciones surge un monopolio. Pero sí, digamos, en el caso de EMSA, en el caso, no, Casimiro, bueno, Casimiro, no, a ver, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo la estructura de mercado de transporte allá en Posadas. No recuerdo si es el único oferente de servicio de transporte. No recuerdo, no lo recuerdo. Pero lo que, digamos, es asimilable a una estructura monopólica el transporte, por las condiciones de funcionamiento. Digo es asimilable y ya vamos a ver por qué. Porque no es monopolio puro. ¿No? Pero no es un monopolio puro, ya van a ver por qué. Cuando hablemos del monopolio se van a dar cuenta. Justamente, me piden un ejemplo de monopolio, vamos a ver qué causa la aparición de un monopolio, ¿no? Porque estamos hablando de los ejemplos, pero tenemos que entender primero qué podría causar el monopolio. Por ejemplo, de las causas del monopolio, una de las causas podría ser el control exclusivo de un factor de producción. Por ejemplo, eh, ¿qué pasaría si una empresa descubriera un metal raro que digamos, se usara, por ejemplo, en los teléfonos celulares y digamos, fuera la única que está en condiciones de ofrecer ese producto porque está en sus tierras? Bueno, en ese caso, eso sería un monopolio porque habría un solo oferente y tendría el control exclusivo del factor de producción. Ahora volvemos sobre el punto, Camila. Espera un ratito y ya volvemos sobre ese punto. Eh, ahora, por ejemplo, es buena esa, Camila, ¿eh? Eh, todos los nombres de las empresas de transporte. Pero analizamos el caso un poquito más adelante. Pensemos en causas de monopolio, en otras causas de monopolio. Porque, ahora vamos a llegar al caso Casimiro, si se quiere. Digamos, un caso podría ser el control exclusivo de un factor de producción. Otro caso podría ser una concesión de una patente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una empresa, por ejemplo una farmacéutica, encontrara la cura, un remedio que cura cierta enfermedad? Bueno,
curiosamente a esa empresa se le concedería una protección que impediría que otras empresas químicas produjeran esa droga, y eso se llama patente. En ese sentido, la patente otorga una situación de monopolio por tiempo determinado. Otra es el control estatal de la oferta, y el control estatal de la oferta puede ser a partir de una empresa estatal que sea la única que va a suministrar cierto producto o cierto servicio, por ejemplo, caso EMSA, que es una empresa del Estado, o el tema de la regulación, digamos, esa es otra forma de control estatal de la oferta, a partir de la regulación del funcionamiento de una empresa privada, como puede ser el caso de SAMSA, en Misiones, ¿sí? Es una empresa que puede prestar el servicio de distribución de agua potable y de servicios de, digamos, saneamiento en las aguas servidas, las aguas cloacales, pero lo hace a partir de una regulación del Estado. O sea, el Estado dice que solamente hay una empresa que puede ofrecer ese servicio. Y por lo general la aparición del mercado la aparición del monopolio suele suceder en mercados de gran tamaño. En este sentido, cabe diferenciar situaciones de monopolio natural donde digamos, el proceso productivo exhibe costos medios decrecientes, es digamos, un caso particular o es un tramo particular de la curva de costos medios, donde a medida que se produce una mayor cantidad, el costo medio o el costo unitario de producción desciende, y en estas condiciones, si el mercado se ubica como resultado del funcionamiento del mercado, el precio y la cantidad se ubican en este tramo de la curva, entonces no habría forma de que muchas empresas participaran y se habla de un monopolio natural. Como dice la diapositiva, en teoría es fácil ver que los monopolios y los oligopolios son socialmente indeseables en términos de que como resultado de un monopolio o como resultado de un oligopolio, el precio de venta es superior al precio de mercado. Ahora, en la práctica no siempre es tan fácil. Por un lado, establecer la causa, si no es el propio estado del monopolio, y por otro, no es tan fácil decir que es socialmente indeseable, ya que si existiera un monopolio, digamos, por cuestiones naturales, a partir de la forma de la curva de costos medios, en realidad podría suceder que con el tiempo, esa restricción, que puede ser una restricción tecnológica, fuera superada y eventualmente el monopolio natural desapareciera por el mismo funcionamiento del mercado, entonces, o del sistema económico en su conjunto. Entonces, si bien en la teoría una situación de monopolio es indeseable a priori, digamos, uno sabe que es indeseable, en la práctica, bueno, ya es un poco más difícil de establecer esa indeseabilidad social. ¿Qué objetivos, o sea, qué es lo que ocurre cuando hay un monopolio, cuando hay condiciones para la formación de un monopolio o cuando el Estado otorga le otorga a cierta empresa un monopolio, porque es una potestad del Estado? Bueno,
Por un lado se produce un juego donde el Estado aparece como regulador y, digamos, podría intervenir en el mercado impidiendo la formación de monopolios. Eso es muy propio de la regulación norteamericana y hay varios casos en los cuales se aplica una ley antimonopolio y que en varias oportunidades, en un momento, en el caso del petróleo, se le obligó a la entonces Standard Oil, que tenía una posición monopólica, dividirse en diferentes empresas. Posteriormente hubo otro caso en las telecomunicaciones que le obligó a las empresas de telecomunicaciones a subdividirse en varias empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos. Fue una especie de caso testigos, donde justamente la acción del Estado fue tendiente a impedir que hubiera una única empresa que enfrentara toda la demanda del mercado. En ese sentido, le obligó a las empresas a dividir el monopolio, a dividirse en varias empresas. La otra forma de regulación del monopolio es a partir de acotar la posibilidad de beneficios, y esto podría lograrse a partir de la aplicación de impuestos o de la regulación, de establecer límites en los precios que pueda cobrar el monopolio. Recuerden que en el monopolio pueden elegir los precios. Si el Estado regula el precio, le dice, no, podés cobrar en este rango de precios, entonces la empresa está mucho más acotada. Y la idea siempre del objetivo de la regulación, o sea, de la acción estatal como formadora de reglas, es básicamente la de minimizar la de disminución del bienestar, o sea, asegurarse que los consumidores o las familias disfrutan del máximo bienestar posible. El caso, bueno, observen que caso SAMSA, caso EMSA, son casos en los cuales la característica de funcionamiento del mercado hace que en buena medida presente características similares al monopolio natural. ¿En qué sentido? Si yo instalo, por ejemplo, en 20 cuadras un caño para suministrar agua, la inversión que yo tengo que realizar para enterrar ese caño, llevar el caño y poner una bomba que suministre agua para ese caño es muy grande. Digo, es la parte más costosa de la inversión o de la producción. Estoy analizando el caso SAMSA. Ahora, el costo de conectar una casa más, o sea, una casa respecto de toda la inversión, es un costo mínimo. Y en esas condiciones en las cuales el costo marginal o el costo adicional de prestar el servicio es prácticamente despreciable respecto del volumen de inversión total, entonces en esas condiciones se dice que la curva de costos medios es decreciente. Entonces, en esas condiciones de curva de costos medios decrecientes, se está en presencia de un mercado que reviste las características de un monopolio natural, caso EMSA, caso SAMSA. ¿Sí? Darle luz a una casa que está en la zona donde hay una red de media tensión, donde la red ya está construida, el costo es el costo casi únicamente el costo del medidor y de unos metros de cable. No es gran cosa ese costo para una empresa que tiene una red de distribución eléctrica o para una empresa que tiene una red de distribución de agua. Ponerle un medidor de agua a una casa es un costo realmente ínfimo respecto del costo total de la instalación de la red.
En ese caso estamos hablando de un monopolio natural. Y en ese caso, el Estado, por lo general, suele intervenir de manera preventiva a partir de la regulación del monopolio, como lo indicamos hace un ratito nomás. Caso Casimiro, Tipoca, Nuestra Señora del Rosario, bueno, el caso de transportes, si bien no soy especialista en el caso de los transportes y no conozco en detalle ese mercado, concretamente es un mercado asimilable a un monopolio en el sentido de que, bueno, si Casimiro, Tipoca, Nuestra Señora del Rosario, etcétera, son nombres de fantasía que en realidad enmascaran la participación de un único empresario o de un único dueño, no sería un único capitalista, indudablemente estaríamos en presencia de una especie de monopolio. Lo que pasa es que el caso del transporte, el transporte público, enfrenta una competencia indirecta, y esa competencia indirecta en el tramo de corta distancia, en el tramo de transporte urbano, enfrenta por un lado la competencia de los taxis, por otro lado la competencia del automóvil individual, por otro lado la competencia de las motos, por otro lado la competencia de los servicios de bicicleta, digo, las bicicletas privadas son medios de transporte que las pueden utilizar y las utilizan muchas personas. Entonces, de alguna manera tiene una competencia indirecta de otros, digamos, de otras servicios similares de transporte o que cubren las mismas necesidades desde otras organizaciones, otras estructuras de mercado. Y en ese sentido es que, digo, aún en el caso de que Casimiro, Tipoca y Nuestra Señora de Rosario sea del mismo dueño, no obstante eso, existen otros controles o existen otros elementos que influyen en ese mercado. ¿Se entendió lo que dije? ¿Fui claro? Perfecto. Bien. Analizamos los dos extremos del mercado, el mercado de competencia perfecta y el mercado de monopolio. Son dos tipos de mercado. Ahora vamos a analizar el mercado oligopólico. El mercado oligopólico es un mercado donde hay pocos oferentes. Estos pocos oferentes justamente ejercen un control en el precio y compiten de manera dependiente, de manera interdependiente, a partir de esta competencia estratégica, donde las acciones de los otros oligopolios, de las otras empresas, influyen en mi decisión y mi decisión afecta las decisiones de los demás, es interacción estratégica. Justamente este interjuego de las decisiones, donde unos y otros se afectan simultáneamente, es la forma en la que se materializa la competencia, y esa forma de interacción estratégica puede dar a guerras de precio, en el cual lo que procuran hacer las empresas es quedarse con una mayor cuota del mercado, o puede darse guerras de publicidad, digo, puede ser que las empresas incurran en gastos crecientes de publicidad para poder diferenciar sus propios productos, o puede haber batallas tecnológicas a partir de la calidad del producto, también puede ser. Digo, la forma en la que compiten indudablemente pueden ser bastante diferentes, y observen que en realidad esas competencias o forma en la que se compite no es otra cosa que un conjunto de decisiones que toman los empresarios. Finalmente, como son pocos los oferentes y se pueden reunir en una mesa a conversar
pueden producirse acuerdos de precio, o sea, lo contrario de una guerra de precios puede ser un acuerdo de precios, que se llama cártel, y es una situación en la que los empresarios del oligopolio cooperan en lugar de competir y terminan repartiendo repartiendo el mercado, repartiéndose cuotas de mercado, con la aclaración de que por lo general esos acuerdos de precio suelen ser situaciones inestables, o sea, esos acuerdos de precio no suelen durar mucho tiempo. Por lo general, en los mercados oligopólicos, digo, por lo general, no tiene que ser así exclusivamente o exactamente así, pero por lo general en los mercados oligopólicos pueden darse situaciones, o pueden darse con mayor frecuencia situaciones, en las cuales hay una empresa que es bastante grande respecto de las demás, y otras empresas, digamos, que son obviamente más pequeñas, que también participan del mercado. Ese tipo de organizaciones de mercado, de estructuras de mercado, también son oligopólicas, y justamente las decisiones de esta empresa grande condicionan fuertemente el funcionamiento del mercado. Bien. En algunos casos, digamos, eh, puede hablarse de oligopolio o puede hablarse de competencia monopólica cuando en lugar de haber relativamente pocos oferentes, por ejemplo, dos o tres, si hubiera dos o tres, habría realmente una situación oligopólica, claramente oligopólica, pero cuando hay más de dos o tres oferentes, entonces estamos en presencia de una situación de competencia monopólica. ¿Qué es una competencia monopólica? Es una situación en la cual justamente hay muchas empresas, pero curiosamente no venden productos idénticos. O sea, aquí las empresas se diferencian. Y eso que me preguntaban antes, por ejemplo, los autos. Bueno, lo que vemos es que los autos son parecidos, pero no son idénticos. Y digamos, muchas veces, en particular en los autos, se sigue esto que llaman política de marca. O sea, las empresas de autos generan un posicionamiento en la mente del consumidor, en los consumidores, de forma tal que perciben el producto de determinada manera y construyen esa imagen a partir de publicidad y de cierta calidad del producto. En este sentido, los autos. Los autos tienen ciertas características pueden ser de diseño, y aquí aparece justamente la publicidad como el factor diferenciador. Entonces, lo que vemos es que el mercado de gaseosas, donde la publicidad es muy importante, los mercados, por ejemplo, de productos de higiene personal, o los mercados de productos para la limpieza del hogar o de la ropa, son todos productos o mercados en los cuales predomina, bueno, los celulares lo mismo, en los celulares podría, digamos, cuando lo vemos a nivel mundial, es competencia monopólica en la actualidad. De repente, durante algún tiempo fue una especie de oligopolio donde había dos líderes súper importantes que fueron Apple en su momento con el iPhone. Posteriormente, a la competencia se sumó Samsung con sus diferentes líneas, y posteriormente, bueno, ya el mercado fue evolucionando. Entonces lo que vemos es que los mercados van cambiando en el tiempo, ¿sí? Aguárdenme un segundito nomás, pido un cachito, les pido un segundito.
Perdónenme, pero me estaba quedando con la garganta seca, me fui a buscar una botella de agua. Bueno, déjenme ver, volvemos a compartir la pantalla. Aquí, compartir. Aquí, esto. Volvemos a compartir. Aquí estamos. Ok, listo. Bien, entonces tenemos esta situación de competencia monopólica. Los celulares, les repito, los celulares, como decía hace un ratito nomás, efectivamente hoy sería una situación de competencia monopólica a partir del desarrollo de varias empresas chinas en el mercado, de la incorporación de varias empresas chinas, y lo que vemos es que cada una suele desarrollar características, digamos, ciertas características tecnológicas o ciertas, digamos, suele imponer o suele adoptar ciertas características, ya sea o bien de diseño o bien de prestaciones de servicio, y lo que termina constituyéndose es un mercado en el cual esa calidad y digamos, ese gasto de publicidad lo que termina haciendo es constituyendo nichos o constituyendo segmentos de mercado que guardan digamos, ciertas condiciones de funcionamiento de manera tal que en ese nicho o en digamos, en ese tipo de producto que es razonablemente diferente de otros, justamente están en condiciones de, por un lado, diferenciar su producto, por otro lado, fidelizar clientes, o sea, hacer que los clientes se vuelvan fieles a la marca. Digo, en el mercado de automóviles, el que le gusta el Chevrolet no le gusta el Ford, y el que le gusta el Ford no le gusta el Chevrolet. Y no se sabe por qué, porque son muy parecidos, pero la cuestión es que en realidad el que le gusta una cosa le gusta una marca, y por lo general con los celulares digamos, es más o menos lo mismo. De repente los celulares de alta gama, los precios son muy similares, sin embargo, el que es fan de iPhone va a comprarse el iPhone, el que es fan de Samsung se va a comprar el Samsung, a pesar de que haya otros teléfonos que presten, digamos, un servicio razonablemente similar. Entonces, estos mercados que habíamos visto, ¿sí? Gaseosas, tema automóviles, tema pastas de dientes, tema jabones para lavar la ropa, enjuagues de ropa, también los celulares, son todos productos que se comercializan en mercados de competencia monopólica. Muy bien, con eso hemos visto digamos, características, diferentes formas de organización de los mercados, monopolio, competencia perfecta, competencia monopólica y oligopolio. Hemos cubierto la mayor parte de los temas. ¿Hay alguna duda, algún tema que quieran tratar sobre esto? ¿Puedo dar por cerrada la clase? Perfecto. Acá Camila me dice que está más o menos bien. Bueno, si no hay dudas, posiblemente surjan algunas dudas si comienzan a leer del libro o eventualmente en la clase, digamos, en la clase práctica puede llegar a aparecer alguna duda. Les sugiero fuertemente que lean del libro, que traten de imaginarse qué es lo que ocurre en cada, digamos, en cada situación, si se producen, por ejemplo,
casos, por ejemplo, en competencia, qué pasa si ingresan muchas empresas o qué pasa si se van muchas empresas del mercado, qué pasa si a los... a las empresas digamos, que están, ocurre un cambio en los gustos del consumidor y se desplaza la curva de demanda, qué fenómenos ocurren. Esos fenómenos producen lo que se llaman situaciones de desequilibrio en el corto plazo y esos desequilibrios suelen traducirse en mecanismos de ajuste que hacen que el mercado se dirija hacia situaciones donde cambian precios y cantidades y eventualmente la cantidad de empresas que intervienen o participan del mercado. Bueno, si no hay más dudas, entonces doy por terminada la clase. Les agradezco por haber escuchado y nos estaremos viendo en la próxima. Buenas noches Karen. Chao, hasta la próxima.